Bienvenidos a Corre la Voz. Hoy tenemos un tema chéverísimo y vamos a hablar sobre lo que es el caminar con la sabiduría de Dios, partiendo desde una perspectiva bíblica. Vamos a mirar Proverbios 4:7 que nos indica que la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría, por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Cuando se habla de sabiduría, queremos hablar de lo que es la sabiduría de Dios, no simplemente sabiduría de hombre, porque muchas veces nosotros como seres humanos tenemos cierto conocimiento de ciertas cosas y pensamos que eso es sabiduría. Y hay una diferencia entre lo que es la sabiduría de Dios y el conocimiento del hombre. Bueno, sí, el conocimiento se adquiere a través de varias experiencias y uno aprende de ella, pero la sabiduría es como implementar ese conocimiento para tener éxito y para agradar a Dios. Exactamente. Muchas veces uno tiene conocimiento de cosas que uno entiende que por el simple hecho de que uno conoce esas cosas, uno tiene la sabiduría necesaria para hacer lo que hay que hacer. Y entre sabiduría y conocimiento hay una gran diferencia, porque el conocimiento es un conjunto de cosas o de ideas que ya uno conoce. Ahora, ¿cómo uno puede implementar la sabiduría de Dios sobre esos conocimientos? Yo diría que primeramente yendo a la palabra, buscar la sabiduría de Dios es obedecerlo, buscar agradarle a Él. Y así cuando uno aplica ese conocimiento para tener un entendimiento más grande sobre lo que Dios quiere para nosotros y cómo dirigirlo en la vida. Eh, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de lo que es la sabiduría o el caminar con la sabiduría de Dios. Y uno de estos ejemplos más llamativos o más que más se conoce es la historia del sabio Salomón, que por eso se le decía sabio, porque era una persona que a pesar de toda su riqueza y de todo lo que pudo adquirir, se conoce como una de las personas que más sabiduría tenía, pero esta sabiduría no era una sabiduría específicamente de él o de hombre, sino que era una sabiduría que venía de parte de Dios, ya que en una ocasión, cuando él se convirtió básicamente en el rey de dicha nación, él entendía que no tenía los conocimientos, o mejor dicho, la sabiduría, para cómo él poder Dirigir al pueblo. dirigir al pueblo. Sí. Y se sabe o conocemos a través de la Biblia que hay una porción bíblica donde él se va donde el Señor a pedirle, a orar. Y en esta oración, en vez de él pedir más riqueza, en vez de él pedir más cosas, él lo que hizo fue que pidió sabiduría. Y Dios, a pesar de la sabiduría, le dio también riqueza. Sí, le dijo, porque me has agradado y no me has pedido riquezas, ahora te voy a añadir eso a tu vida. Sí, y dentro de la historia de la Biblia de Salomón también viene el más famoso historia de él, que es la ramera o de las dos prostitutas que tuvieron un hijo, cada una el mismo día, Ujú. y una de ellas se acostó sobre el hijo y se murió. Y ella misma agarró en la noche y le cambió su bebé muerto por el vivo y le puso a la otra el de ella que se había muerto. Y al amanecer la mamá se dio cuenta, oh, este bebé que está muerto no es mío, le reconoció. Y fueron las dos peleando donde Salomón, este bebé es el mío, es el que está vivo. No, el mío es que está vivo, el de ella se murió. Y ahí fue que primeramente vimos la sabiduría que Dios le dio a Salomón cuando él dijo, búsqueme una espada, vamos a partirlo en dos Exacto. y cada una que tenga pedazo. Ahora la mamá tuvo misericordia y dijo, no, no, entréguenselo a ella. Y Ajá. la otra dijo, no, que ni ella ni yo. Y ahí Salomón, a través de el amor de ella, dijo, ese es su hijo, déselo a Ajá. ella. Sí. Y la sabiduría también
que demostró ante el pueblo para que se pudiera pues resolver este caso. Y ahí pues el pueblo, al ver que él tomó una decisión sabia, entendió que verdaderamente el hombre tenía sabiduría de parte de Dios, porque para muchos, quizá en ese entonces, lo que harían era que quizá cortarían el niño en dos, o quizá le dieran el niño a la persona equivocada. Pero la reacción de la madre con el amor fraternal, Maternal. maternal, dio a entender que Es eso. verdaderamente ella era la madre del niño. Y esto sucede específicamente en todo el aspecto de la vida, en todo lo que tiene que ver la vida. Muchas veces nosotros como seres humanos tomamos decisiones sin antes presentársela a Dios. Hacemos negocios, hacemos cosas y no lo presentamos ante Dios y entendemos que porque uno tiene cierto conocimiento o quizás ciertas experiencias ya con negocio o cualquier tipo de cosa, uno entiende que uno tiene el saber, que uno tiene la sabiduría para uno hacer lo que tiene que hacer sin ni siquiera presentárselo a Dios. Y por eso nosotros hablamos en este tema de la caminando con la sabiduría de Dios. Cuando uno camina con la sabiduría de Dios, las cosas son diferentes. Y, por ejemplo, aquí vemos también el caso del apóstol Pablo. Pablo, en todo su conocimiento de el judaísmo, de como él básicamente Conocía las leyes. conocía la ley, como perseguía, como ese tipo de persecución Persecución. que él ejecutaba en contra de los cristianos, hasta que un día la luz de Dios o el mismo Cristo se le presentó y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Y él no sabía, ni siquiera sabía quién era. Y es desde aquí donde parte esa sabiduría y ese entender que Dios le da para que este hombre se convirtiera en el hombre que se convirtió, escribiendo casi la gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento, porque empezó a caminar con la sabiduría de Dios. Asimismo, cuando no tenemos conocimiento, tomamos la decisión equivocada. Si filtramos nuestras acciones en la palabra, entonces nos vamos a dar cuenta, sí, esto le agrada a Dios, no, esto no le agrada a Dios. Y a través de la oración, yo misma cuando voy a tomar una decisión, cuando la hago correctamente, es más cuando la presento en oración y siento esa paz sobre esa decisión. Si es ir a la izquierda o a la derecha, digo, quiero ir para la izquierda y tengo como una inquietud, digo yo, no. Dios quiere que yo vaya a la derecha y cuando yo digo, es por aquí, Señor, ahí siento esa paz, entonces ahí yo sé que es por ahí que debo ir. Me recuerdo yo que algo sencillo, una vez yo iba con mis hijas a llevarlas a mojarse y me acuerdo que yo sentía en el espíritu una incomodidad como de ir al parque que estaba más lejos y yo no fui contra el Espíritu Santo, diga, no, yo voy a ir aquí, que aquí estamos cerquita y está fresco, no tengo que caminar. Y algo que nunca había pasado, se armó un tiroteo ahí en la esquina donde estábamos con el agua. Pero si me hubiera llevado del Espíritu Santo, que me estaba tratando de dar esa sabiduría de tomar la decisión conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad, no me hubiera pasado eso, una decisión incorrecta. Y la cosa es que cuando la persona se dirige o cuando uno camina en la sabiduría de Dios, esto también trae sus beneficios. ¿Sabes? Por ejemplo, uno siempre tiene paz y a pesar de que vengan problemas o situaciones, como todo ser humano, cuando usted camina en la sabiduría de Dios, aunque tú estés en medio de la tormenta, tú sientes paz de parte de Dios, porque te está dirigiendo a través de lo que Él pone en ti, como dice la palabra. Él es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y uno pues básicamente uno tiene los planes, pero Dios es básicamente el que ejecuta y es quien da el saber. Sí. Es importante buscar en nuestro caminar cómo agradar a Dios y buscar de su sabiduría, buscar qué es lo que Dios quiere para mí en cada instante, en cada etapa de mi vida, en cada experiencia que yo voy a accionar y saber que Dios está ahí para dirigirnos.
Cuando tomamos nuestras propias decisiones sin parar un momento para decir, Dios, ¿hacia dónde tú quieres que me dirija? Estamos haciendo las cosas con nuestra propia sabiduría, con nuestro propio entendimiento. Y ese conjunto de entendimiento propio y conocimiento propio nos lleva al fracaso. Así es. Dentro de los beneficios, como diría anteriormente, que tengo aquí sobre el caminar en la sabiduría de Dios, dice que está la felicidad, está la paz al dormir, un crecimiento de conocimiento, está la fuerza, el poder, está la protección, está la buena reputación, que cuando una persona es sabia, tiene siempre buena reputación. Está también lo que es la estabilidad. Muchas veces, porque tú caminas en el saber o en la sabiduría de Dios, puedes conseguir promoción, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu empresa o lo que sea. Otro de los beneficios es honor, es también la prosperidad, también la salud, una vida larga o una mejor vida y mejor guianza y dirección con relación a todo lo que uno va a emprender. Verdaderamente sí, es bueno indagar en la palabra, es bueno acordarnos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y muchos dirían que esa palabra más sería traducida como reverencia a Dios o que es querer agradarle. Tomar acciones que no le agraden es dañino para uno. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios quiere solo lo mejor para nosotros. Así es. Y siempre, como decíamos anteriormente, siempre yo creo que, o sea, el hogar, la familia, la pareja, siempre cuando hacen las cosas de acuerdo a lo que establece la Biblia o de buena fe, si así pudiésemos decir, yo creo que las cosas salen bien. Muchas veces el conocimiento hay que ponerlo aparte, hay que dejarlo a un lado y dejarse guiar por Dios, dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque muchas veces para uno ser sabio hay que hacerse tonto también. En ocasiones, aunque tú sepas algo o tú creas que sabes, muchas veces es mejor hacerse el tonto y no demostrar que uno sabe, porque aún cuando uno cree que sabe, es posible que lo que uno esté es aprendiendo. Y se da mucho, por ejemplo, en el Evangelio. No sé si te ha pasado a ti que muchas veces tú escuchas o tú estudias algo en la Biblia y tú lo lees, pero tú te cansas de leerlo y tú crees que tú conoces lo que estás leyendo y crees que sabes y no sabes nada, porque luego tú te das cuenta al escuchar a otra persona desde otro punto de vista, otra perspectiva, cómo esa persona pues puede desglosar ese texto bíblico, ese versículo bíblico o lo que sea de la Biblia, y tú entiendes que había algo más, porque quizá tu conocimiento no alcanzaba hasta donde verdaderamente llegaba esa porción bíblica. Sí, muchas veces, cuando uno lee la palabra, encuentra que en ese versículo lo leí el lunes, leí el miércoles y el miércoles veo algo diferente, entiendo algo diferente que no había visto antes. Uh-huh. Por eso mismo, porque cuando indagamos vemos verdaderamente que hay más tela que cortar. Y es importante cuando leer la palabra dentro del contexto, que ahí adquirimos sabiduría, porque mucha gente saca la cosa de contexto y lo usa como pretexto. Así dicen. Bueno, es importante hablar de la sabiduría, tener entendimiento, saber cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría.